Dios le bendiga, una bendición saludarle. Vamos a continuar leyendo el libro que hemos estado leyendo, que es Una iglesia sana, del escritor Mark Dever, del libro de 9 marcas. Y hoy nos toca el capítulo 6. Hoy nos toca el capítulo 6 y es una marca esencial de una iglesia sana. Hoy, teología bíblica. E inicia con una pregunta. ¿Qué piensas que significan las palabras? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Si leíste con cuidado todo el relato de la historia bíblica presentado en el capítulo 3, probablemente sabes que estas palabras indican cómo al final de los tiempos la iglesia reflejará puramente el carácter amante y santo de Dios sin de la influencia distorsionada del pecado. Sin embargo, si estuvieras sentado en un tabernáculo mormón, escucharías que las palabras seremos semejantes a Él significan que nos convertiremos en dioses. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos interpretaciones? Una está informada por la teología de toda la Biblia, la otra no. Ya he argumentado en diferentes lugares que la predicación expositiva es esencial para la salud de una iglesia. Sin embargo, todo método de predicación, por bueno que sea, está expuesto al abuso. Nuestras iglesias no solo deberían estar interesadas en cómo se nos enseña, sino también en qué se nos enseña. Esta es la razón por la que una marca esencial de una iglesia sana es la teología bíblica sana, o una teología que sea bíblica. Sí. Si esto no es así, interpretaremos los versículos individualmente, como si significaran cualquier cosa que nosotros querramos que signifiquen. Sana. La palabra sana relacionada con la doctrina es una palabra pasada de moda. Sin embargo, deberíamos amar la salud en nuestro entendimiento del Dios de la Biblia y de sus planes con nosotros. Pablo usa la palabra sana en una serie de ocasiones en sus escritos pastorales a Timoteo y a Tito. Significa fiable, precisa o fiel. En su raíz es una imagen del mundo de la medicina, que significa sana o saludable. Por lo tanto, la teología bíblicamente sana es la teología que es fiel a la enseñanza de la Biblia entera. Interpreta de manera fiel y precisa las partes en términos del todo. En su primera carta a Timoteo, Pablo dice que la sana doctrina es la doctrina que se conforma al Evangelio y se opone a la impiedad y el pecado. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10 al 11. Más adelante contrasta las falsas doctrinas con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. 1 Timoteo 6, 3. En su segunda carta a Timoteo, Pablo lo exhorta en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13 y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Luego advierte a Timoteo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4, 3. Cuando Pablo le escribe a otro joven pastor llamado Tito, comparte unas preocupaciones similares. Todo hombre al que Tito estableciese como anciano de una iglesia
Dice Pablo, debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito capítulo 1, versículo 9. Los falsos maestros deben ser reprendidos a fin de que sean sanos en la fe. Tito 1:13. Y finalmente Tito debe predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Los pastores deberían enseñar sana doctrina. Doctrina que sea fiable, precisa y fiel a la Biblia. Y las iglesias son responsables de hacer que sus pastores enseñen con fidelidad la sana doctrina. Unidad, diversidad y caridad. Aquí no podemos exponer todo lo que constituye la sana doctrina, puesto que eso requeriría que reprodujéramos toda la Biblia. Pero en la práctica, cada iglesia decide dónde requiere un acuerdo completo, donde permite un desacuerdo limitado y donde permite libertad completa. En la iglesia en la que yo ministro en Washington, D.C., requerimos de cada miembro que crea en la salvación solamente por medio de la obra de Jesucristo. También confesamos los mismos o muy semejantes entendimientos del bautismo de creyentes y de la estructura de la iglesia. Es decir, que tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra en las decisiones? Estar de acuerdo sobre el bautismo y la estructura de la iglesia no son asuntos esenciales para la salvación, pero son útiles de manera práctica y saludables para la vida de la iglesia. Por otro lado, nuestra iglesia permite algún tipo de desacuerdo sobre asuntos que no son necesarios ni para la salvación ni para la vida práctica de la iglesia. Todos estamos de acuerdo en que Cristo vendrá de nuevo. Pero existe un abanico de opiniones sobre el momento de su regreso. Finalmente, nuestra iglesia permite plena libertad en asuntos menos centrales o claros, tales como el uso de las armas o el asunto de quién escribió el libro de Hebreos. Hay un principio que impregna todo esto. Cuanto más nos acercamos al corazón de nuestra fe, más esperamos unidad y nuevo entendimiento de la fe en la doctrina bíblica sana. La iglesia primitiva lo ponía de esta manera: en las cosas esenciales, unidad; en las no esenciales, diversidad; en todas las cosas, caridad. Doctrinas complejas o controversiales. Una iglesia que está comprometida con la sana enseñanza estará comprometida con la enseñanza de las doctrinas bíblicas que las iglesias descuidan con frecuencia. A nuestros ojos, ciertas doctrinas pueden parecer difíciles e incluso divisivas. Sin embargo, podemos confiar en que Dios las ha incluido en su palabra porque son fundamentales para nuestro entendimiento de su obra de salvación. El Espíritu Santo no es tonto. Sí, Él ha revelado algo en su libro para que todo el mundo lo lea. Las iglesias no deberían pensar de sí mismas que son tan sabias que lo mejor que pueden hacer es evitar ciertos asuntos. Deberían ejercer sabiduría pastoral y tener cuidado cuando hablan de ciertas cosas. Sin duda, ¿deberían evitar ciertas cosas de manera absoluta? Definitivamente no. Si queremos iglesias que estén guiadas por la sana doctrina de la Biblia, debemos estar de acuerdo con la Biblia entera. La doctrina bíblica de la elección, por ejemplo, muchas veces se evita con el argumento de ser una doctrina demasiado compleja o demasiado complicada. Sea como sea,
La doctrina es innegablemente bíblica, aunque no podamos entender todo sobre la elección. No es asunto pequeño que nuestra salvación, en último término, emana de Dios, sino de nosotros mismos. Hay una serie de preguntas importantes que la Biblia responde, pero que la iglesia comúnmente descuida, tales como: 1. ¿Las personas son básicamente buenas o malas? ¿Lo único que necesitan es ánimo y autoestima o necesitan perdón y vida eterna? 2. ¿Qué hizo Jesús al morir en la cruz? ¿Satisfizo realmente y de manera efectiva la ira justa del Padre o simplemente sentó un ejemplo de autosacrificio para sus seguidores? 3. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se convierte en cristiana? 4. Si somos cristianos, ¿podemos estar seguros de que Dios continuará cuidándonos? Si esto es así, ¿su cuidado continuo está basado en nuestra fidelidad o en la suya? Todas estas preguntas no son solo para teólogos profesionales ni para los jóvenes estudiantes de seminario. Son importantes para todo cristiano. Aquellos de nosotros que somos pastores sabemos con cuánta diferencia pastorearíamos a nuestra gente si nuestra respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores cambiara. La fidelidad a la Escritura demanda que hablemos sobre estos asuntos con claridad y autoridad. Como lo hace nuestro deseo de exhibir el carácter de Dios en toda su plenitud. Considera esto: si queremos iglesias que exhiban el carácter de Dios, ¿no quisiéramos conocer todo lo que Él ha revelado sobre sí mismo en la Biblia? Si no lo hacemos, ¿qué dice ello de nuestra opinión sobre su carácter? Resistir la soberanía de Dios. Nuestro entendimiento de lo que la Biblia enseña sobre Dios es crucial. El Dios bíblico es creador y Señor, sin embargo, algunas veces se niega su soberanía, incluso dentro de la iglesia. Cuando las personas que se confiesan cristianas resisten la idea de la soberanía de Dios en la creación o en la salvación, realmente están jugando con un paganismo religioso. Los cristianos tendrán preguntas honradas sobre la soberanía de Dios, pero una negación sostenida y tenaz de la soberanía de Dios debería preocuparnos. Bautizar a una persona así sería bautizar un corazón que continúa de alguna manera en la incredulidad. Admitir a una persona así en la membresía podría significar tratar a ese individuo como si confiara en Dios cuando, de hecho, no lo está haciendo. Tal resistencia es peligrosa para cualquier cristiano, pero es incluso más peligrosa en el líder de una congregación. Cuando una iglesia designa un líder que duda de la soberanía de Dios o que malinterpreta la enseñanza de la Biblia, esa iglesia pone como su ejemplo a una persona que puede estar profundamente indispuesta a confiar en Dios y no está destinado a estorbar el crecimiento de esa iglesia. En nuestros días, con demasiada frecuencia, la cultura consumista y materialista que nos rodea anima a las iglesias a entender la obra del Espíritu en términos de mercadotecnia y convierten el evangelismo en publicidad. A Dios mismo se le hace conforme a la imagen del hombre. En esas ocasiones, una iglesia sana debe tener especial cuidado
en orar para que sus líderes tengan una comprensión bíblica y experimental de la soberanía de Dios. También deberían orar para que sus líderes permanezcan completamente comprometidos con la sana doctrina en su gloria plena y bíblica. Una iglesia sana está caracterizada por la predicación expositiva y por una teología que es bíblica. Dios les bendiga.